Buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Cualquier plataforma informativa que vayan ahora y pongan la palabra Colombia o simplemente vayan a portada, van a ver lo que está pasando con las protestas masivas, la violencia policial, las víctimas, etcétera, etcétera. Sabemos que comienza por lo menos la visibilidad de este caso con el intento por parte del gobierno de Iván Duque de hacer una reforma tributaria. Ese es el disparador. Vamos a analizar si en realidad había otra situación cocinándose en otros niveles y que provocó esto, porque uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser una reacción tan desmedida en la situación que se está viviendo ahora por la reforma tributaria? ¿Será así o no? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Por supuesto, hay organizaciones que salen a asistir a la gente que está en la calle y a escuchar denuncias y que también no empezaron a trabajar desde ahora, vienen desde antes, porque estos son temas que ya existían en la sociedad. Entonces, vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, que es antropólogo y es coordinador de la plataforma Grita. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo allá a Guillermo. Grita. ¿Qué es la plataforma Grita y cómo la gente lo puede utilizar y en dónde está? ¿Cómo se accede? Bueno, la plataforma Grita, el nombre es un acróstico que invita a grabar, registrar, investigar, triangular y asistir legalmente a las víctimas de violencia policial. Este es un trabajo que venimos realizando desde inicios del año 2020. En el que pues un poco surge de toda la coyuntura de la pandemia y de toda la coyuntura de violencia policial que empezó a acentuarse tras la pandemia, pero que viene agravándose desde años atrás. La plataforma se encuentra anclada en nuestra página web, que es temblores.org, pues digamos un poco lo que buscamos con esta plataforma es, por un lado, poder dar una opción a la ciudadanía para que denuncie, para que registre casos de violencia policial y asimismo poder dar asistencia y acompañamiento legal a las personas que quieran y estén interesadas en acceder a la justicia. Perfecto. Lo que ustedes están haciendo es, están cubriendo un espacio que lo debería cubrir el propio gobierno, que tiene intenciones obviamente, o sería la intención del gobierno, que su ciudadanía esté bien, ¿no? Pero como existe ese vacío, ustedes salen y desde ese punto apoyan a la gente. Así es, así es. Digamos que Quiero algo también... preguntarte, o sea, es medio raro que tengamos un delay, por ahí te interrumpo, te pido disculpas, pero vamos a tratar de cubrir todo lo más posible. ¿Qué hay con el número de denuncias, especialmente de este martes, el martes 4 de mayo? ¿Y dónde se localizaron a partir de la plataforma Grita? Bueno, digamos que nosotros desde la plataforma estábamos acostumbrados a registrar alrededor de 60, máximo 100 casos al mes. Y en esta coyuntura, pues el registro de casos ha sido realmente desbordante. Desde el miércoles pasado hasta el día de ayer hemos registrado 1.443 hechos de violencia policial, lo cual pues es totalmente desbordante y también ha desbordado nuestras capacidades, pero pues aquí hemos intentado pues darle frente a esto y por lo tanto tener la base actualizada a tiempo real pues es muy complejo. Entonces, digamos que los lugares donde la situación ha estado más compleja es en Bogotá. En Cali específicamente, en Cali se registran que al menos han ocurrido 19 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, lo cual pues es una masacre realmente, es muy grave. También en Ibagué se tiene registro de 2 homicidios cometidos por la fuerza pública. En Florida Blanca, Santander, también tenemos homicidios registrados y bueno, la situación realmente es desbordante y es muy preocupante también la reacción tanto de la narrativa del gobierno que insiste en decir que las protestas están infiltradas por disidencias de las FARC y de grupos residuales, en vez de tratar esto como un problema, como una situación de exigencia ciudadana y una situación de democracia en donde la ciudadanía salió masivamente a rechazar varias de las políticas y el enfoque de este gobierno en esta ocasión. Y en Cali en particular, ¿de dónde vienen las denuncias mayormente? Bueno, a nosotros nos llegan denuncias de distintos lados. Por un lado, nos llegan denuncias directamente de los familiares de las víctimas y pues son cosas muy fuertes porque nos llegan videos directos de un familiar que está grabando
a su hermano o a su amigo o a su hijo muerto, y nos llega la denuncia directamente. También hay esquemas de derechos humanos en territorio donde se dan también las denuncias que llegan directamente. Los barrios Siloé, el barrio Siloé ha sido uno de los barrios donde la situación ha estado más compleja. Tenemos registro de helicópteros desde donde están lanzando gases lacrimógenos y donde están lanzando disparos no de fuego, pero sí disparos de letalidad reducida, pero recordamos que este uso indebido de estas armas de letalidad reducida pues terminan aumentando la letalidad de este armamento. ¿Qué le dicen, por ejemplo, cuando del otro lado alguien dice, bueno, si hay quemas, si hay destrozos, si hay esto, la policía debe salir y defenderse? ¿Cómo encaran el hecho de que puede existir agresión desde la ciudadanía y generar violencia y la policía se encuentra en una arrinconada, ¿no? ¿Cómo lo encaran? Claro, eso es una situación que es muy grave porque, digamos, si la policía empieza a ejercer violencia contra la ciudadanía que protesta, pues hay algunos sectores que también empiezan a considerar y a leer la situación como que deben defenderse y por ende deben también arremeter contra la fuerza pública. Entonces nosotros hemos sido muy insistentes en rechazar cualquier tipo de violencia, porque, pues, digamos, la defensa de los derechos humanos va pues, sobre todo desde la defensa de la vida como uno de los derechos pues, más fundamentales. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta la proporcionalidad del uso de la fuerza. ¿Sí? En ningún momento se quiere justificar que alguien lance una piedra, pero no tiene sentido que una persona lance una piedra y la respuesta sea que un policía saque un arma de fuego y le dispare directamente al cuerpo. Este principio de la proporcionalidad de la fuerza no es un capricho de las organizaciones, esto está enmarcado en el derecho internacional humanitario y en el derecho local nacional, y pues que no se esté cumpliendo indica que realmente pues la policía no está funcionando bajo ninguna normativa. Hay un caso muy grave que pasó el primer día, el 28 de abril, ya hace 8 días, de un joven menor de edad que en el video se registra que el joven va corriendo, le mete una patada al policía y el policía en reacción saca una pistola y le dispara y lo mata. Entonces esto realmente es muy grave, es muy preocupante porque pues esto va en contra de cualquier derecho a la vida y bueno, no hay ningún tipo de proporcionalidad. Me hace acordar lo que pasó en Chile, por ejemplo, con las manifestaciones estudiantiles. Me hace acordar muchísimo a Venezuela, desde luego. Me hace acordar a Nicaragua. Y estoy pensando también en Black Lives Matter en Estados Unidos y este enfrentamiento que existe entre la policía y las minorías y por sobre todas las cosas, el hecho de que aunque alguien sea violento, no tiene por qué pagarlo con la muerte. Entonces, es un concepto que, por supuesto, para muchos es difícil de entender porque piensan en el castigo, pero en realidad, si no vamos muy lejos, por ejemplo, un reciente caso en Estados Unidos de un policía con la rodilla, clavándole la rodilla en el cuello a una persona que por la razón y la delincuencia que haya provocado, pagó con su vida. Entonces, lo que la ley está tratando de demostrar es que, y de hecho fue convicto este policía, es que no justifica ningún acto delincuencial la muerte. Entonces, ahí tenemos que reflexionar como individuos y también debemos reflexionar como individuos que el gobierno tiene, ahí hablaba recién Alejandro de la proporcionalidad, ¿no? O la desproporcionalidad. El gobierno tiene el poder. El gobierno tiene el poder y tiene la acción de las Fuerzas Armadas y tiene la voz de mando. Entonces hay una desproporcionalidad, evidentemente. ¿Qué pasa, Alejandro, entonces, con estas denuncias cuando se las llevan a ustedes que puede convertirse en evidencia? ¿Se está armando algo para mandarlo a la justicia? ¿Ustedes confían en la justicia o no? Bueno, pues realmente, digamos, para entender todo lo que está ocurriendo acá es importante pues mirar todo el contexto de movilizaciones sociales que viene desde el año 2019. Entonces, pues para no extenderme, el 2019 hubo un gran paro nacional en donde fue realmente masivo y hubo una represión en la que asesinan a Dylan Cruz, un estudiante en el centro de Bogotá. Lo asesina el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y, por ejemplo, algo que ocurre en Colombia es que la policía es juzgada por los crímenes cometidos por la policía, es juzgada por una justicia penal militar y no por la justicia penal ordinaria.
Y esto es la justicia que juzga los crímenes de los militares como crímenes de guerra. Entonces, pues realmente esto, como lo leemos, es que se vuelve un pase para la impunidad. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Dylan Cruz ya del año 2019? Que fue dirigido a la justicia penal militar, y esto hace que se vuelve casi que un pase directo para la injusticia y para el no acceso a la justicia. Entonces, eso ocurrió ese año, y el año pasado, en el mes de septiembre, el día 8 de septiembre, hay un asesinato muy fuerte de la policía, Javier Ordóñez, y al otro día se dan unas protestas espontáneas en los CAI, en las estaciones que están ubicadas en los distintos barrios, donde hubo violencia hacia esta infraestructura, y la reacción de la policía fue disparar violentamente contra las personas. Esa noche nos dejó un saldo de una masacre de al menos 10 asesinados por parte de la policía. Actualmente solamente hay tres investigaciones abiertas por estos hechos, y no ha habido justicia hasta el día de hoy. Y hoy pues tenemos ahora un nuevo salto de al menos 31 víctimas de violencia homicida cometidas presuntamente por la policía. Entonces es muy complejo, es muy difícil confiar en la justicia cuando además hay un fuero penal militar para policías, que además es un cuerpo civil, no un cuerpo militar, eso lo dice la Constitución colombiana, y por eso nosotros hemos tomado medidas también de hacer llamados internacionales. Esta mañana nuestro equipo y el equipo de más organizaciones se reunieron con la misión de la ONU para hacer insistencia y para mostrar nuestras bases, para mostrar nuestras evidencias de que acá pues no hay garantías para la vida en medio del derecho a la protesta social. Y entonces, a pesar de haber habido hechos a lo largo de la historia, recién marcaste 2019, fue justamente cuando Iván Duque sube como presidente, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo algunas instancias de manifestaciones, de protestas, etcétera, nunca en los últimos tiempos en la escala que vemos hoy. Y como yo decía al principio de esta charla, Alejandro, parece como que en realidad el disparador fue el tema de la reforma tributaria, pero el problema es más de fondo, ¿no? Claramente, y digamos que esto suele pasar mucho con estas crisis sociales, que hay como una chispa que termina incendiando y pues termina impulsando toda esta situación. También, digamos, ahorita que mencionabas Chile, pensando en el estallido social que estalla porque le suben 30 pesos al metro de Santiago. Entonces aquí el gobierno presenta una reforma tributaria en plena crisis económica que ha generado la pandemia, y la gente sale a rechazarla, pero y ya el gobierno la retiró, ya el gobierno la echó para atrás y la gente ha seguido manifestándose. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente está cansada también, y la lectura que hacemos es que hay un rechazo contra un gobierno que gobierna para la guerra. Desde que llegó el gobierno de Duque, han desechado, han entorpecido todo tipo de implementación del acuerdo de paz que dejó el gobierno anterior, y se han encargado a tener un discurso de la guerra, un discurso de búsqueda constante del enemigo interno, para legitimar sus propias acciones. Y esto pues también se ve en la forma en que el gobierno gasta el presupuesto. Algo muy preocupante es que el año pasado, en plena pandemia, el gobierno compró una serie de tanquetas y armamentos nuevos del SMAT en plena crisis económica, con las que ahora están violentando la ciudadanía, que es lo que hemos registrado: unas tanquetas nuevas, unos armamentos nuevos que dejan quemaduras de hasta tercer grados. Entonces es muy grave precisamente esto, y realmente gran parte del rechazo es, además de la reforma tributaria, es a un gobierno que gobierna para la guerra, y que está constantemente buscando un enemigo interno, y que estigmatiza a la juventud, y que estigmatiza y criminaliza a la juventud que decide salir a protestar, y que termina también esto afectando la vida de muchas personas. Pero ustedes reconocen que el gobierno de Iván Duque es legítimo, ¿no? Y que fue legítimamente elegido. Fue legítimamente elegido, realmente sí, pero asimismo como fue legítimamente elegido, pues tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía, y eso es lo que se le está exigiendo, que un gobernante no debe gobernar solamente para quienes le votaron, debe gobernar para toda la población y para todo el país. Entonces eso es lo que se le está exigiendo, que escuche, y que se siente con la ciudadanía entre iguales a dialogar y a cambiar este discurso de guerra y de estigmatización que tantos muertos ha venido dejando. La pandemia no se puede dejar de lado, ¿no? También, y evidentemente los números que tenemos en Colombia, como en otros países latinoamericanos, que son muy altos, salvo Estados Unidos, Israel, los Emiratos Árabes, Inglaterra y ahora España, que está entrando con buenas cifras, que bajan las cifras de contagios. Colombia ha quedado atrás.
Y eso también puede ser un factor, un caldo de cultivo para este descontento generalizado. ¿Se perfila, se ve claramente cuál es el mensaje o está multiplicado o está dividido en distintos mensajes que esta ciudadanía que vemos en la calle sale a protestar? Sí, realmente el rechazo viene hacia muchas acciones que ha tomado el gobierno. Hay un rechazo con también la demora y la poca efectividad que se ha tenido, digamos, diplomáticamente en la búsqueda de vacunas, teniendo en cuenta igual la gran demanda internacional que hay hacia el tema de las vacunas, pero sí hay un rechazo contra la forma en que el gobierno ha tratado la pandemia y ha tratado este tema de emergencia sanitaria. Y también algo muy fuerte que se evidencia hoy en estos días en la calle es que así los números del COVID sean tan fuertes, así siga habiendo tantos muertos, pues el miedo a un gobierno que gobierna para la guerra es mayor que el mismo virus, ¿no? Pues esto es muy preocupante y realmente pues se vuelve también parte de la realidad que estamos viviendo acá actualmente. Ahí está la atomización de los mensajes, ¿no? Que sale como un aerosol y que son muchos. Pero entonces, Alejandro, ¿qué es lo que reclama la gente que está en la calle? ¿Que el gobierno se vaya o que el gobierno cambie? Pues realmente es muy difícil y, digamos, unificar el mensaje en solo uno, pues, digamos, no lo veo tan factible porque, pues, precisamente estas protestas sociales también son múltiples y diversas. Hay un comité de paro que tiene unas exigencias específicas. Se estaba pidiendo la renuncia del ministro de Hacienda, que fue quien emitió la reforma tributaria. La primera petición era que se retirara, ya la retiraron. Pero o sea, se tuvo que esperar, o sea, hubo una masacre de al menos 13 muertos hasta ese entonces para que retiraran la reforma. Entonces ahora lo que se está pidiendo es que primero se reconozca lo que está ocurriendo, que se retire la asistencia militar de las ciudades, que también es algo que empezó a ocurrir desde el 1 de mayo, el sábado. También se está pidiendo la renuncia del ministro de Defensa y se está pidiendo que se siente a dialogar el gobierno entre iguales de nuevo y con la ciudadanía y con la juventud, que pues al fin y al cabo somos quienes estamos siendo más violentados y quienes estamos preocupados por el rumbo que va a tener este país en un gobierno que de nuevo gobierna para la guerra. Cuando ves, esa es una constante en tu mensaje, un gobierno que gobierna para la guerra, ¿no? Que es bélico. Se desprenden de tus palabras. Esa percepción es unánime a pesar de la atomización del mensaje de la gente que está en la calle. ¿Es puramente un grupo como el de ustedes, de distintas edades, etcétera? ¿O también puede haber otro tipo de gente en la calle que no se siente identificado con ustedes? Pues yo me atrevería a decir que sí es un descontento generalizado, pues no estoy del todo seguro porque no conozco todas las voces que se están manifestando, pero sí me atrevería a decir que es una inconformidad generalizada y que se ha venido aumentando. Es que realmente, por ejemplo, Temblores ONG está enfocado en tema policía, y en temas más, y ahora pues nos agregaron la militarización de las calles, entonces esto se está desbordando totalmente. Tenemos registros en Cali, policías con metralletas disparando contra la población civil. Esto es de verdad un atentado contra la vida y es muy grave, ¿no? Entonces pues realmente esto sí es una petición generalizada. Hay un aspecto importante y es el papel del expresidente Uribe en todo esto. El día viernes 29 de abril, esta persona colocó un trino en el que le pide y legitima que el ejército dispare contra personas que están cometiendo vandalismo terrorista. Entonces, esto es muy grave. Twitter Latinoamérica tumbó ese trino porque realmente legitimaba estas formas de violencia, y al día después el presidente Iván Duque, que aquí ya es un poco enredado porque no se sabe quién está gobernando y quién está dando las órdenes, pero al día después el presidente Iván Duque sale a dar la orden de dar asistencia militar en los centros urbanos. Entonces es muy grave y realmente sí consideramos que es un rechazo contra estas narrativas de guerra y estas narrativas de búsqueda de un enemigo interno que nos van a llevar a una espiral de violencia del cual pues luego salir va a ser muy complejo. Iván Duque es evidentemente formado o, vamos a decir, apadrinado por Álvaro Uribe. ¿Tus recientes comentarios tienen que ver con él, como quién está gobernando, como que no está gobernando Duque, sino otra persona más? ¿Quién? ¿Álvaro Uribe?
Pues es una pregunta que nos hacemos, es una pregunta válida hacerse cuando en un día se da esta declaración en un trino y al otro día el presidente pues da legitimidad para que salga ya legalmente los militares al espacio público. Entonces es muy grave. Además, a partir de esto también hemos visto el discurso de el general Zapateiro, el máximo general del ejército, diciendo una cantidad de barbaridades contra las personas manifestantes, no reconociendo ningún tipo de violación de derechos humanos. Entonces es muy grave esto que está pasando y realmente pues, o sea, parte de la gravedad es que esto genera un quiebre institucional. Y un quiebre institucional es precisamente también un atentado contra el Estado social de derecho que creíamos que tenemos, pero hoy dudamos si realmente lo tenemos en este país. Bueno, evidentemente, con las circunstancias que están pasando, el gobierno se ha visto debilitado, ¿no? Evidentemente se ha visto debilitado y se está buscando el liderazgo a ver cómo se resuelve. Es una papa caliente que tienen que sacar. Pero el mensaje de ustedes, me imagino que siempre es la manifestación pacífica sin violencia. ¿Qué hay con aquellas figuras del gobierno que realmente no representan esos que ustedes perciben como extremistas, ¿no? Como gente demasiado pro guerra? ¿Y qué hay con aquellos ciudadanos que están de acuerdo con los ideales de la derecha, que están totalmente en contra del Tratado de Paz y cómo lo manejó Santos anteriormente? ¿Cómo hacen para balancear todo eso? Pues es muy complejo porque, digamos, todo el contexto de los años del gobierno de Duque, pues muestran cómo realmente no implementar de una forma efectiva lo pactado en La Habana, pues está generando un saldo que sigue aumentando de muertos. Colombia es el país más peligroso para ser líder social. Los números de asesinatos de líderes sociales, que esto, pues no son asesinatos cometidos por la fuerza pública casi, sino por grupos residuales, grupos armados, pues han venido aumentando. Hay muchas personas que han cambiado su discurso, no digo que todas obviamente, pero hay muchas personas que sí se han dado cuenta de que un gobierno para la guerra pues no nos va a llevar para ningún lado. Entonces, eso por un lado, pero digamos que es importante el diálogo social para lograr concertar, para lograr bajar los ánimos. Y algo que es muy grave también, digamos, en términos de la estigmatización y este discurso y narrativa de la guerra, es que hay personas, hay civiles que se ven autorizadas y se ven, digamos, amparadas bajo este discurso. Y entonces tenemos casos en Bogotá y en Cali, donde hay personas de civil que han salido armadas a proteger sus ciudades contra los manifestantes. Entonces esto es muy preocupante porque esto se nos puede volver una guerra civil si el discurso no cambia, si los ánimos no se calman y si no para la militarización y la violencia que estamos viviendo. Recién cuando decías el tema de personas que salieron a defender su propiedad y que salieron armadas, ¿existe una vinculación en tu mente con grupos paramilitares o es simplemente un movimiento espontáneo al que te refieres? Bueno, realmente nosotros no tenemos el registro y digamos, nosotros no nos enfocamos en hacer seguimiento a grupos armados al margen de la ley. Nuestra veeduría ciudadana es sobre la fuerza pública institucional, entonces no tenemos conocimiento de esto. Puede que haya, o sea, digamos, creemos que en su mayoría es de grupos espontáneos, pero digamos también hay algo confuso a veces, más que todo en Bogotá. En Cali sí creo que es más que todo de grupos espontáneos, pero en Bogotá hay casos en donde se ven personas de civil que a veces no se sabe si son policías o personas de civil, porque sí hay policías, sí hay, digamos, un cuerpo policial de policías de civil que también se encuentran en las manifestaciones o que también se encuentran en estos contextos de violencia. Entonces, es preocupante porque pues esto realmente impide la veeduría ciudadana y pues hace parte, digamos, de la situación que está ocurriendo. Entonces, es complejo, digamos, lograr identificar si hay grupos paramilitares detrás, pero lo que sí se sabe es que especialmente en la región del Cauca, que es más cerca a Cali, donde la situación está muy tensa, pues hay grupos armados muy fuertes, donde por ese lado además están los corredores donde salen la droga de este país. Entonces pues hay mucho control y hay muchos grupos armados tomando control. Entonces ahí se vuelve un poco difuso, ¿no? Se vuelve difuso identificar quién es quién ante tanto conflicto. La pregunta final tiene que ver con la actividad en Grita, la plataforma de las denuncias que evidentemente se han
visto incrementadas en los últimos días, pero ¿hay algún momento del día que hay un pico o es constante y no varía? Sí, algo que que hemos empezado a identificar es que las noches se están volviendo un escenario propicio para la violencia desbordada. Se está aprovechando la oscuridad. Tenemos registros de cortes de luz, que se va la luz, por ejemplo, en Siloé ocurrió que se va la luz. También ayer en Cali hay registros de cortes de internet, lo cual es muy grave. Esto se parece a las peores crisis, digamos, de por allá en Birmania, donde también esto se ha desarrollado. Entonces las noches se están volviendo unos escenarios y unas horas muy peligrosas para los manifestantes. Nosotros desde Temblores ONG estamos recomendando a los manifestantes que a las 6 de la tarde busquen lugar para resguardarse, porque consideramos que no hay garantías para la vida en estas horas y para la protesta social. Y los enfrentamientos son solamente en manifestaciones, no sucede fuera de ese contexto, ¿no? No sucede en hogares particulares. Por parte de la policía, ¿ustedes reciben algún tipo de denuncia de persecución fuera del contexto de las manifestaciones? Pues realmente casi todos los contextos están como ligados a las manifestaciones, pero ante, digamos, situaciones de crisis y de tensión social, pues empiezan a entrar muchos actores. Entonces, en algunos puntos hay, digamos, registros de bandas criminales que empiezan a aprovechar estas situaciones para empezar a generar desmanes, para empezar a tomar, sí, aprovechar esta situación. Entonces, la mayoría de los contextos es de manifestaciones realmente, y la mayoría están por lo menos derivados de los contextos de protesta, en los cuales la policía pues, reacciona violentamente contra la ciudadanía. Bueno, ya lo ven. Además, sabemos que en forma internacional ya existe esta grieta social que en general se divide muy cerca de la mitad de la población y Colombia no es la excepción. Muy difícil de reparar una grieta como esta, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales, Alejandro, y la comunicación instantánea, la proliferación de las noticias falsas, la movilización emocional de la gente a través de información espontánea que tal vez no se chequea. Lo que sí me queda claro es que más que el emisor, para controlar el emisor, lo que hay que hacer es un examen de conciencia como receptores de la información y realmente no reaccionar ante información que no podamos saber que está confirmada y que sea razonable, porque eso podría llevar a elevar la agresión aún más. Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita, te agradecemos muchísimo, les deseamos mucha suerte y ojalá el nivel de violencia disminuya y después que se repare por la vía correcta estas heridas que se están generando en estos días en Colombia. Gracias, Alejandro. A ustedes muchísimas gracias y bueno, los invito a quienes estén viendo esto a que nos sigan en las redes sociales, Temblores ONG. Estamos siguiendo, denunciando todos estos hechos y un llamado también a que se pronuncie y a que algo ocurra ante esta crisis humanitaria, crisis de derechos humanos tan difícil que está viviendo en Colombia en este momento. Gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.